asambleísta Vicente Tayano. Sí, señor presidente. Buenos días nuevamente a los compañeros y compañeras. Muy breve, solamente por la preocupación constitucional, que creo que es nuestra obligación no quedarnos callados y decirlo cuando lo podemos observar de la simple lectura o del proyecto de ley o del proyecto o del veto enviado por el presidente. En este caso, el veto enviado por el presidente en algunas partes viola preceptos constitucionales previamente establecidos, como por ejemplo, ya se lo ha dicho, pero yo creo que para que quede en actas de esta Asamblea hay que ratificarlo, el numeral segundo del artículo 208 de la Constitución es absolutamente claro y establece este artículo, si usted me permite, señor presidente, solamente la parte pertinente, le voy a dar lectura, y para que quede constancia en el acta, establece, el artículo 208 dice, serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley, lo siguiente. Segundo, la Constitución mandatoria, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. Esto es irrefutable. La disposición constitucional establece en forma clara que debe de establecerse los mecanismos para la rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar en los procesos de veeduría ciudadana. ¿Dónde están establecidas esas instituciones? ¿Cuáles son esas instituciones del sector público? En la misma Constitución las vamos a encontrar en el artículo 225, con su venia, señor presidente, que está clarísimo y dice el sector público comprende primero, segundo, tercero, cuarto, y ahí están cuáles son los organismos del sector público. Estamos hablando de la Constitución del Ecuador que ustedes aprobaron en Montecristi. Luego de eso, también vale la pena recordar que el artículo 424 de esta misma Constitución establece que la Constitución es la norma suprema y que ninguna ley puede contradecir sus disposiciones preestablecidas. Y luego si vemos el texto enviado en el veto, en la parte que yo creo modestamente que está violando la Constitución, es en el artículo 88, y luego inclusive se contradice en el artículo 89 del veto, cuando en el artículo 88, con su venia, señor presidente, dice: la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de comunicación social. Está incluyendo a medios de comunicación social privados, que yo creo también que deberían de rendir cuentas al pueblo del Ecuador todos los días por lo que hacen, pero lo hacen a través de los periódicos, y si yo me siento agraviado, injuriado, difamado, tengo el derecho posterior de presentar una querella en contra de ese periódico o de ese canal de televisión o de ese medio de comunicación social. Esa es una rendición de cuentas permanentes de lo que se ha hecho. Yo no sé cómo o de qué manera se pretende que estos medios de comunicación le rindan cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero extrañamente, en el veto del artículo 89, dice definición, contradice lo que se dice en el artículo 88 del veto, y dice: se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones o omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos. Pero aquí habla de autoridades funcionarias y funcionarios
o sus representantes o representantes legales, según sea el caso, que estén obligados a informar. ¿A quiénes obliga a informar el artículo 208, numeral segundo? A los funcionarios públicos. Por consiguiente, creo que es deber legal y moral de esta Asamblea corregir esa inconstitucionalidad y ratificar, por lo menos en esa parte, el proyecto de ley enviado al presidente para que se ejecute. Gracias, señor presidente.